Buenos días a todos, todas. Comenzaremos ya con nuestra primera ponencia, la ponencia que va a inaugurar el día de hoy, que es el segundo día del Congreso, hoy 16 de abril, y corre a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Los ponentes, bueno, esta ponencia lleva el título Potencial Turístico Rural de Los Cabos, Baja California Sur, México, y está a cargo de el profesor Marcos de Jesús Roldán. Entonces, cedo la palabra a él para que después de esto demos paso a las mesas. Por favor, profesor Marcos. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo con mucha emoción, honrado de ser el que abra esta sesión. Los saludos desde Baja California Sur, en esta ocasión desde Guerrero Negro, aunque mi lugar de residencia y trabajo sea Cabo San Lucas, a casi 900 kilómetros de aquí hacia el sur. Por cuestiones de viaje me encuentro en el extremo norte, en la frontera, en el paralelo 28. Para los que han seguido la historia ambiental de México, Guerrero Negro es un bastión de la defensa de la ballena gris, la cuna de ella, y desde aquí pues entonces trabajaré la exposición. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí, puede usted compartir pantalla. Sí, adelante. Adelante. Y bueno, quisiera darle la bienvenida también al doctor Melchor Orozco, también a Kiara Alvarado, a la maestra Colette, también a Frida Ponce, a la licenciada Yarumi. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estemos aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, ya se ve su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Pues nosotros tenemos en pantalla lo que para muchos representa los cabos. Al escuchar los cabos propios y extraños, imaginamos esto: sonrisas, sol, playa, mar, formaciones rocosas. No es tan alejado de la realidad, así es como lo vemos. Los cabos, su ícono, la imagen que lo caracteriza es el arco de piedra, y en el año pasado, en el 2020, año pandémico, a pesar del colapso y de los momentos iniciales de crisis y pánico, hubo una recuperación lenta, pero gradual, que nos llevó a alcanzar momentos importantes en cuanto a logros de recaudación, de ocupación, pero sobre todo a establecer protocolos de desinfección, de medidas sanitarias que le dieron confianza a nuestros visitantes, quienes aún sin vacunas siguieron llegando y llegaban confiados porque en los lugares donde los recibían tenían esta ventaja. Nos permitió posicionarnos de esa manera a Los Cabos porque, pues, a diferencia de Cancún, no tenemos sargazo, y a diferencia de la región de la costa de Jalisco, pues los brotes e indicios de violencia no eran tales. De tal manera que los periódicos nacionales y extranjeros nos marcaron como principal tendencia en turismo, tanto para TripAdvisor como Travel and Leisure. Los Cabos, ¿qué es? Bueno, pues inicialmente todos sabemos que es marinas, fiesta nocturna, avistamiento de mamíferos marinos, los cruceros, los puertos de arribo de cruceros, la marina, de deportes acuáticos. También hay un segmento muy importante de eventos, en este caso el de bodas. A nivel internacional está considerado uno de los mejores. También en golf, la pesca deportiva, que es una actividad fundamental, y de hecho la razón por la cual se establece y se desarrolla Los Cabos como destino turístico. Y bueno, todo lo que son las reuniones, eventos, congresos y actividades de incentivos. Este es Los Cabos que conocemos, Los Cabos que se promociona, Los Cabos que ya está consolidado y no necesita más que mantener, innovar, diversificar y también en algunos casos contener, es decir, evitar que se nos salga de control la afluencia, la calidad de los servicios, algunos proveedores que no están registrados, lo que podríamos llamarlo como una especie de piratería. Pero hay algo más en Los Cabos aparte de esto que estamos viendo.
Esta imagen del arco y el atardecer es lo que busca la mayoría de las personas que nos visita, ya sea en un barco pequeño, grande, en uno compartido, en un velero, en un barco pirata, en un bus cruise, en un sunset cruise, etc. Esta imagen es la que yo creo que millones de personas la tienen en alguno de sus recuerdos, pero Los Cabos no es todo eso. Así es que nos vamos vamos a platicar hoy sobre el potencial turístico de la región rural de este municipio de Baja California Sur, que ofrece posibilidades, pero también nos marca señales de alerta, señales de riesgo. Entonces me acompañan Daniela Contreras Núñez y Janet Lira Amador, estudiantes del sexto semestre de la carrera de Gestión de Servicios Turísticos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el campus Los Cabos, en la cual colaboro como profesor. Entonces, bien, ¿qué vamos a escuchar en estos minutos que nos quedan? Vamos a hablar de lo que hay, de lo que no hay, de lo que hace falta y lo que se debe de evitar. Los Cabos está considerado como uno de los principales productores de mango. Obviamente no compite con Nayarit, con Veracruz, pero el mango de aquí, bueno, Baja California Sur presenta una ventaja competitiva muy importante. El hecho de ser península y de ser nosotros el extremo distal de esa península nos hace, tenemos una barrera natural contra patógenos, es decir, la inocuidad de nuestros productos puede ser casi garantizada y tenemos la facilidad, bueno, aun cuando sean 1200 kilómetros, de llegar a la frontera manteniendo esta calidad, pero también atender la demanda interna y sobre todo la demanda de nuestros visitantes. Bueno, ¿qué es lo que hay? Baja California Sur es un estado, uno de los estados más jóvenes, el penúltimo, noroeste de México, rodeado por el Océano Pacífico y el Golfo de California. El municipio de Los Cabos está ubicado al sur. De hecho, nos llaman la Finisterra. La población, según el censo 2020, es de 798,447 personas. De ellos, la capital del estado es La Paz, pero el municipio más poblado es precisamente el de Los Cabos, con casi el 45% de la población total del estado. Aun cuando nuestra densidad poblacional es pequeña, 11 personas por kilómetro cuadrado, los núcleos urbanos concentran la principal masa poblacional. El crecimiento ha ido avanzando de manera galopante. Nosotros podemos ver que en 1950 no marcaba más allá del 60.9, pero de ahí hubo un salto muy importante en 1970. En el 50 lo consideramos el inicio del turismo. 1970 la consolidación con la marina, la transpeninsular, el crecimiento de la infraestructura. Los 80s el auge, el boom, los 90 el paraíso. 2000 empieza una época medio crítica, en el 2010, antes del 2010 hay un freno con la crisis inmobiliaria, perdón, y en el 2020 pues estamos teniendo nuestra nueva realidad. Un fenómeno muy importante de Los Cabos es que parte de la población es de origen migrante. A nuestro municipio llegan personas de todos los estados de la República y de varios países del mundo, no solamente de América, de Norteamérica como visitantes, sino que tenemos bien representados países que por su tradición gastronómica o por la naturaleza de los negocios que realizan, utilizan como residencia nuestro municipio. De tal manera que la población originaria, que aun cuando sea originaria no es nativa, porque nosotros no tenemos grupos étnicos persistentes actualmente, hay población de pueblos originarios, pero son migrantes por trabajo en las zonas de Pisca, en el centro y norte del municipio, pero en Los Cabos no hay grupos originarios de los que se consideraban que eran los pericúes y sus variantes. Pero sí tenemos gente de todo el país. Aquí, por ejemplo, en una de las imágenes que tenemos más pequeñas, tenemos que 17 personas de 100 vienen de Sonora, 15 de Guerrero, 9 de Baja California, el estado norte,
8 del Distrito Federal y 6 de Jalisco. Y aún así, hay zonas en la ciudad que se caracterizan por ser pequeños, no quiero usar la palabra, bueno, son pequeñas colonias de alguna comunidad en especial. Entonces, esto es lo que tenemos desde el punto de vista demográfico y hasta cierto punto social. Esto es lo que hay. Pero, ¿qué es Los Cabos entonces? Bien, lo que tenemos a la izquierda es el mapa del municipio. Tenemos una superficie de 3.451 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal es la ciudad de San José del Cabo, misma que es la que tiene el aeropuerto internacional. Y las delegaciones son 4: La Ribera, Santiago, Miraflores, Cabo San Lucas, además de 38 subdelegaciones. En la imagen bueno, perdón, hay una carretera que va de Cabo San Lucas hacia el noreste, que atraviesa la zona rural más importante, pasa por San José del Cabo y corre hasta Buenavista, Los Barriles, donde hace contacto con el municipio de La Paz. En la parte del occidente, en el Pacífico, pues de la misma manera tenemos la carretera de vía corta que nos lleva a la capital del estado, pasando por Todos Santos, Pueblo Mágico, pero antes por Pescadero y otras comunidades. Como les decía anteriormente, la población se concentra principalmente en comunidades urbanas, el 91% de ella, y 9 en comunidades rurales. Nosotros tenemos una dispersión de comunidades muy amplia. Están las cabeceras municipales o los pueblos, pero después hay ranchos históricos que mantienen a veces distancias de varios kilómetros entre sí. Dado que el agua es escasa, los ranchos se ubican en aguajes, en manantiales, en arroyos, de tal manera que a diferencia de las comunidades que pudiera haber en el macizo continental, donde son pequeños pueblos, aquí los ranchos son 2, 3 casas donde vive parte de la familia y tiene un trabajo bastante arduo por la misma carencia de agua, pero también por el clima, que es bastante cálido con temperaturas promedio más allá de los 25 grados centígrados. Nosotros tenemos aproximadamente, como pueden ver en la tabla azul, tenemos aproximadamente unos 700 ranchos de esta unidad social que les comento. Y bueno, las subdelegaciones que ya se mencionaron, y lo que tenemos enfrente es una machaca tradicional preparada en una de las cocinas de nuestras comunidades rurales. Bien, en una investigación que hace el Ayuntamiento de Los Cabos, detecta y describe las principales actividades económicas que se realizan en algunas de las poblaciones, en las subdelegaciones del municipio. Y como resumen podemos destacar que son básicamente la producción agrícola, la pecuaria en pequeña escala, la producción de alimentos procesados de manera artesanal, es decir, dulces regionales, jaleas, salsas, mermeladas, frutos secos. Tenemos también algunas artesanías elaboradas de palma, es decir, cestería, alfarería de un barro rojo que es muy delicado, pero también muy hermoso. Sin embargo, no resiste todavía una explotación, bueno, un comercio a gran escala. Tenemos también talabartería, trabajo de cuerno, trabajo de concha, y de alguna manera podemos considerarlo artesanías pequeñas, no incipientes, porque como todos podemos conocer, la artesanía viene siendo un producto de uso ordinario que nosotros, los que no vivimos ahí, reconocemos como ornato, y entonces lo elevamos y lo cambiamos de lugar. Pero esto es básicamente lo que realiza la zona rural de Los Cabos. Es decir, más allá de la carretera del aeropuerto, más allá de los centros urbanos, hay una comunidad que exige ser parte de este desarrollo y de este crecimiento, y esa es la parte importante desde el punto de vista social y de políticas públicas. La población rural generalmente cuando tiene contacto con nosotros, y yo lo sé porque los visito con frecuencia y además algunos de mis alumnos son ellos, es que dicen: profe, es que hay 2 cabos, los cabos ricos de los hoteles y las playas, y los cabos pobre, que es de la zona rural.
cuando en realidad la visión muy horizontal que están haciendo no refleja la realidad de lo que significa vivir en la ciudad con hacinamiento, escasez de recursos como agua o tierra, con las carencias, los problemas de tránsito, etcétera, que son característicos de todos los centros que están relacionados con este tipo con este tipo de turismo masivo, y en este caso de sol y playa que todos conocemos ocurre en Cancún, en Acapulco, que es el ejemplo del libro, Vallarta, Mazatlán, etcétera. Entonces, los habitantes de la zona rural exigen desde hace varios años que se voltee a ver a su región para apoyarlos, porque no hay muchas tierras de riego, son de temporal, porque sí hay productos orgánicos, pero tiene un esquema de producción y de comercialización, no es cooperativista, sino más bien es una empresa que los concentra, un tipo de integradora que tampoco deja muchos beneficios, y recientemente en la zona rural ha ocurrido que, bueno, ustedes se imaginan California Sur como un desierto, es cierto, como un mar hermoso también, pero la parte rural es verde, es montañosa, es serrana. Tenemos la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna en el centro del municipio, compartido con La Paz, y las vertientes y las cuestas de la sierra nos generan cañadas y arroyos que casi todo el año tienen agua. Hay veneros que afloran en los pequeños poblados formando oasis, y es ahí donde se ubican los ranchos que tienen un pequeño hato de ganado y cultivos de subsistencia, y en ocasiones pues alcanza a salir. Lo que podemos ver ahí es casi algo que se ha mantenido inmutable desde hace 150 o 200 años, con los rancheros que se establecieron de esa forma. Entonces, hasta cierto punto han mantenido sus costumbres, sus tradiciones, su modo de vida, y entonces el cabeño, que es el gentilicio, el cabeño urbano, añora ir al rancho a tomar café abajo de la palapa, resguardándose del calor, oyendo la parte bucólica del ganado, bueno, nosotros decimos con una tortilla de harina, queso y frijol. Entonces, esa imagen que tenemos nosotros, los habitantes locales, también la tienen muchos extranjeros, y es lo que se ha propuesto como una de las oportunidades a capitalizar. Y de la misma manera, dado que hay barrancas y hay caídas de agua y hay arroyos semipermanentes, algunas empresas de actividades deportivas, de turismo de aventura, ecoturismo, han empezado a arrendar territorio a los ejidos, y en un esquema muy, pues explotador, diría yo, porque lo único que pagan renta y no hay aprovechamiento de parte de ellos. Entonces, esa es la problemática que vamos a ver. ¿Qué no hay? Ya vimos lo que hay, o de alguna manera les platiqué lo que hay. Lo que no hay es infraestructura. No hay hoteles, no hay restaurantes, hay carreteras nada más hasta las cabeceras municipales, pero de ahí en adelante son brechas en las que con buen tiempo, lejos de los huracanes, de la época de huracanes, y que no sean caminos arenosos, puede entrar un auto compacto de renta, pero si no, tiene que ser al menos un vehículo alto y a veces 4x4. Tampoco hay una cultura de servicio. Hay voluntad, hay hospitalidad, hay disponibilidad, como en muchas partes de México, pero no hay un entrenamiento, ni una capacitación, una formación para dar un servicio de calidad. Bueno, esto es un asunto común en muchas partes donde se realizan estas actividades, y no quiere decir que esté mal, solamente quiere decir que debemos enfocar el trabajo académico, el trabajo docente hacia ese tema. Tampoco hay productos definidos, dado que muchos de los productos alimenticios que se venden son remanentes de su propio consumo, pues no hay una oferta continua que nos permita decir toda la semana, toda la temporada, va a haber o jalea, o ate, u orejones, o queso, o crema, etcétera. Pero asimismo tampoco tenemos paquetes de senderos ecoturísticos, tampoco tenemos paquetes históricos
que ya exista. No tenemos un programa de Sé Turista en tu municipio consolidado. Después del 2020 platicamos sobre la posibilidad de crear senderos históricos y bueno, pues hasta ahí hemos avanzado. Tampoco hay transporte público. Las transportadoras que salen de los aeropuertos, de los centros urbanos, son las encargadas de mover a la gente, pero el habitante rural sigue caminando, usando bestias, o sea, caballos o mulas, y vehículos propios, pero no hay una red de transporte que nos pudiera decir alguien de mochilazo pueda llegar en el transporte público hasta allá. ¿Existen campañas de promoción en Los Cabos? Sí, muchas, pero hacia el turismo de sol y playa. Y recientemente hacia el turismo rural, pero como les digo, para mí abrir el turismo rural de una manera como se abrió el sol y playa o la pesca deportiva va a acarrear problemas muy graves para estas comunidades. Tampoco tenemos conocimiento de lenguas extranjeras entre los pobladores, entre los vendedores o los posibles operadores de actividades. Y esa también es otra tarea que podemos atender desde las universidades. Y bueno, como es un producto doméstico y de producción artesanal, pues tampoco hay estándares de calidad que pudiéramos considerar aptos para incurrir en los mercados en los mercados masivos, como por ejemplo supermercados, tiendas de conveniencia, que pudieran vender estos alimentos que se preparan ahí. Esto es lo que no hay. ¿Qué es lo que hace falta? Pues hace falta apoyo para la reorientación, no la transformación, la reorientación del productor rural. Es decir, que una parte de su familia siga haciendo lo que está haciendo y otra parte empiece a considerar crear, formar una actividad, una empresa familiar turística que le permita aprovechar lo que ellos hacen, pero al mismo tiempo generar una actividad secundaria que complemente su ingreso y de esta manera alcanzar un bienestar de una manera más segura. Es decir, en Baja California Sur hubo reconversión de pescadores a guías para avistamiento de ballenas o de pescadores ribereños a pescadores o guías de pesca deportiva. En este caso, la propuesta no es que se productores rurales. La idea es que algunos de sus miembros trabajen como tal. Hay un problema, hay otro caso de migración u otro tipo de migración en el sector rural cabeño que al no haber, bueno, sí hay preparatorias y algunas de ellas son satelitales, pero al no haber centros universitarios cercanos a estas comunidades, los jóvenes emigran hacia las ciudades, de la misma manera como ocurre en cualquier otro estado de la República, en cualquier otra ciudad del mundo, dejando en el pueblo, en la comunidad, al adulto mayor, a la madre de familia y a los infantes. Entonces, la fuerza de trabajo se está yendo a estudiar o en muchas ocasiones a trabajar en el hotel, así le llaman. Y ¿Podemos pues ir concluyendo? sí, dado que no tiene la preparación para tal, entonces ocurre que lo contratan mal pagado, y además constituye otro granito de arena a la barrera de los cinturones periféricos. Hacen falta programas de capacitación a la comunidad, diseñar productos turísticos sustentables, aplicar un modelo de participación ya no tripartita, sino en este caso de cuatro actores y acompañamiento por parte de organizaciones de la sociedad civil o del gobierno a la tramitología de estas personas. ¿Qué debemos evitar? Pues definitivamente, como en todas partes, transformar la identidad de las comunidades. Debemos evitar promover esquemas de turismo masivo y de alto consumo y también evitar la introducción de productos que no corresponden ni a la cultura ni al entorno sudcaliforniano cabeño, que representan en muchos casos ejemplos de actividades exitosas en el Caribe, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Y también ser muy cuidadosos con las empresas o con los programas, los proyectos que vayan a entrar a la comunidad y de esa manera pues afectar ya sea explotar a los habitantes o modificar el entorno. ¿Qué concluimos? La zona rural de Los Cabos, como lo hemos podido escuchar,
es un ecosistema social y ecológico muy vulnerable. Hay poca agua y la que hay es vital. Si para los pobladores los recursos son escasos, al incrementar la carga a ese sistema, pues estaremos poniendo en riesgo principalmente a los habitantes, pero pues también a lo que se quiere proponer como turismo rural. Y urge que los pobladores rurales sean atendidos y sean considerados en los trabajos para promover turismo en los cabos fuera de los destinos o fuera del esquema de sol y playa. Pues esto es todo. Ese es mi correo de trabajo. Les agradezco mucho su presencia, y en la imagen tal vez vieron ustedes mucho paisaje, porque es lo que valoramos, y mucha agua, porque es tan escasa que cuando la vemos, la admiramos, la contemplamos y queremos aprovecharla. Quiero agradecer a Rosario Winkler, Luisa Brandt, a Josefat de la Toba y Alegría Gómez por la información compartida, por las imágenes, y por supuesto a mis colegas Daniela y Janet, que han estado trabajando en este proyecto desde hace un par de semestres. Es todo por mi parte, muchas gracias y lamento haberme extendido. Está bien, gracias, maestro. Tenemos ya felicitaciones, claro está, y una pregunta, pasamos a la parte de las preguntas. De manera breve, ¿me podría hablar un poco acerca de cómo se llevaría a cabo los senderos históricos? Sí, nosotros tenemos detectados 3 momentos que se pueden utilizar. Tenemos el momento prehispánico, que corresponde al pueblo pericú. Tenemos la parte misional, que se mezcla con el rancho sudcaliforniano, y tenemos el revolucionario. En el revolucionario hay un personaje muy conocido, incluso hasta en la canción vernácula, que es el Cabo Fierro. Tiene que ver con la revolución y con un héroe sudcaliforniano. Entonces, ese episodio del Cabo Fierro, por ejemplo, tiene 3 o 4 locaciones o ubicaciones, ranchos diferentes donde fue el enfrentamiento, el fusilamiento, donde lo ejecutaron, donde se enfrentaron los ejércitos, etcétera. Y están bien definidas. Entonces, hay manera de recrear, así como en Estados Unidos lo hacen con el territorio donde ocurrió la batalla de Little Big Horn, o en Europa, ya sea con las batallas en Francia o en Estados Unidos, o incluso en la playa de Dunkerque, se pudieran hacer estos recorridos históricos que aportarían también a nuestra, o sea, podríamos utilizar algo que no requiere tanta inversión y tampoco tanto cuidado. También nosotros tenemos el Camino Real, que es la ruta que seguían los gambusinos, los comerciantes, los falluqueros, los misioneros, y que le hace falta, a ese sí le hace falta mucho cuidado, pero que puede ser una ruta tradicional similar, aun cuando fuera en terracería, similar a las rutas del vino, a las rutas religiosas, del mezcal, etc. Es decir, hay trabajo en la zona rural y mucho. Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones desde Colombia, desde Michoacán, y pues no nos queda más que agradecerle, maestro Marcos. Le estaremos haciendo llegar sus constancias junto con las de la profesora Daniela o la maestra Daniela, y también de la maestra Janet.